Técnica en minutos. Aprovechamiento de piezas activas. A pesar de cambiarse las damas, se llega a un medio juego sin esta pieza, pero Karpov, con el control de la columna E, por donde podrá introducir sus torres y llevarlas a la séptima fila. El reducido espacio del alfil de las negras de casillas blancas permite al primer jugador presionar sobre F7 y más tarde forzar la salida del alfil de G6 para ganar material. Una deliciosa técnica de Karpov en este encuentro contra el alemán Ullmann, que comenzó con E4, E6, D4, D5, caballo D2, C5. Ullmann es un especialista en la defensa francesa. Karpov continuó con el cambio E por D5, E por D5, caballo de G a F3, caballo C6, alfil B5, alfil D6, D por C5, alfil por C5, enroque, caballo de G a E7. Todos estos movimientos son teóricos y puede consultar cualquier manual o cualquier base de datos donde encontrará material al respecto. Las blancas continuaron con caballo B3, alfil D6, alfil G5, enroque y alfil H4. La idea de esta maniobra blanca es cambiar los alfiles de casillas negras y dejar al segundo jugador con el alfil de C8, que es el malo en esta posición. Es el peor alfil que ellas tienen. Por eso llevaron su alfil a G4, alfil E2, alfil H5, torre E1, dama B6, caballo de F a D4, alfil G6. Las negras rehusan el cambio de alfiles para mantener posibilidades de ataque gracias a su peón dama aislado. Pero a medida que se simplifique la posición, el peón dama aislado será una debilidad. Karpov siguió con C3, torre de F a E8, alfil F1, alfil E4, alfil G3, llevando a cabo el plan de cambiar el mejor alfil de las negras. Este capturó alfil por G3, H por G3, A5, un patrón característico cuando existe un caballo en B3. Con esto se intenta el avance del peón a A4 y capturar el peón de B2, que estaría atacado por la dama. Y además se gana espacio en este sector. Las blancas, como mejor opción, tiene este avance de A4, caballo por D4, caballo por D4, caballo C6, alfil B5, torre D a D8. En este final que se aproxima, Karpov logrará encerrar el alfil contrario con un movimiento sutil y lo deja inutilizado durante mucho tiempo. Teniendo la vista puesta en el final que se aproximará, Karpov realizó el siguiente movimiento, G4. Karpov toma una profunda decisión. El primer jugador priva al alfil de E4 de la casilla F5 que pueda retornar al ala de dama, y también impide el regreso a la diagonal H3 y C8. Al mismo tiempo, el peón de D5 encierra a su propio alfil. Realmente este movimiento está en contradicción con la segunda regla de Capablanca, ubicar los peones en casilla de color contrario al alfil, sin importar si el contrario tiene o no un alfil del mismo color. Pero aquí el campo de actividad del alfil blanco es en el ala de dama y el peón de G4 no está en su camino. Si ahora el turno fuese de las negras, ellas podrían fácilmente ir por la variante siguiente. Por ejemplo, caballo por D4, dama por D4, dama por D4, C por D4, torre de A a C8, F3, alfil F5, torre E7 y torre C2. B6 no es tampoco una mala opción. Si torre de A a E1, alfil E6 y se le corta el paso a las torres en la columna.
torre C2, torre de A a E1, alfil E6. El papel del alfil, el cual en esta línea está estorbando la comunicación de las torres enemigas en la columna desde E6, no debe ser pasada por alto. De ahí que Karpov había jugado G4, un fuerte movimiento previendo todo lo que habíamos observado en este análisis. Siguió por parte de las negras caballo por D4. Según Karpov, era preferible jugar primero en lugar de ese cambio torre de A a C8, aunque las blancas mantienen una ligera ventaja. Después del cambio, caballo por D4, dama por D4, dama por D4, C por D4, torre de A a C8, F3, alfil G6, y aquí, después de esta retirada del alfil a G6, vemos la primera consecuencia del avance G4 que realizó Karpov anteriormente. Y aquí esa observación hay que señalarla. En lugar de ir a la activa posición de F5, el alfil tiene que ocupar un punto de observación en G6. El blanco continuó con torre E7 a lo Nintzowitsch, ocupando la séptima fila. B6. La posición después del contraataque torre C2 no lleva a nada, puesto que seguiría torre de A a E1, H6, torre de 1 a E2, torre por E2, alfil por E2, B6, alfil B5, que era en realidad muy desagradable para las negras, teniendo en cuenta la diferencia de actividad entre las piezas y las debilidades de B6 y D5. Continuando la partida, después de B6, torre de A a E1, H6, torre B7, torre D6. Igualmente, la activa jugada torre C2 no llevaría nada. Después de la propuesta de cambio torre E2, torre por E2, alfil por E2, torre D6 y alfil B5, seguido de la centralización del rey, dejaría a las blancas con una ligera ventaja debido a su gran actividad. Aunque en esta posición la barra de análisis da aproximadamente igualdad. Pero seguimos con la jugada torre D6, torre de E a E7, H5, G por H5, alfil por H5, G4, alfil G6, F4. Se amenaza F5, con lo cual se fuerza al adversario a eliminar la defensa del peón de F2. Para ello juega torre C1 jaque, rey F2, torre C2 jaque, rey E3 y alfil E4. Claramente que aquí la propuesta de cambio de torre en E6 evidentemente sería favorable para las blancas, puesto que el peón de B6 caería. Por esa razón jugaron alfil E4, pero han perdido el peón de F7, que era sostenido por el alfil. Torre G6, G5, rey H7, torre de F a E7, torre por B2, alfil E8, torre B3 jaque, rey E2 y torre B2 jaque, rey E1, torre D6, torre por G7, rey H8 y torre de G a E7, con lo que las negras abandonaron. El avance de los peones del ala del rey decidirán la partida. La amenaza fundamental ahora es el avance G6. Por tal motivo, como habíamos dicho, las negras abandonaron. Una exquisita técnica de Anatoly Karpov. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!